podemos destacar y debemos destacar un personaje ilustre, como es la Reina María de Luna. Reina María de Luna, que es importante este personaje no por el hecho simplemente de haber sido una reina, o por el hecho de mantener una relación directa con Segorbe, ya que pasaba largas temporadas aquí en el castillo, en Segorbe, sino fue porque fue una reina merecedora del sobrenombre de la Grande, como le indica la historia más reciente, una reina por sus cualidades no solamente de elegancia, sino de su cultura, sencillez y la del apoyo incluso a las gentes más desfavorecidas. Hace breves fechas se ha inaugurado un monumento aquí en este que estamos en las imágenes, que es la Plaza de las Monjas. Es una escultura de medio cuerpo donde tenemos aquí la representación de María de Luna, donde leemos en la placa, dice: yo María de Luna, señora de Segorbe y reina de Aragón, en este año de 1401, otorga a mi ciudad y a perpetuidad los derechos de agua del río Palancia en la cantidad que pueden pasar por una barchilla. Esto es muy importante pues por el hecho de que una decisión tan trascendental como tomó la reina María de Luna, como fue el de costear este azul, no solamente fue por el dinero que se aportó a esta obra, sino por lo que representaba, ya que esto supuso que las aguas del Palancia han sido aprovechadas por la ciudad de Segorbe. De hecho, ha repercutido en su desarrollo social y económico en toda su historia, y ha permitido que se desarrolle una vega muy fructífera, una agricultura intensiva durante muchos años, que ha sido la fuente de sustento de la ciudad de Segorbe. De ahí que podemos decir que es la personaje histórico que más ha repercutido en el desarrollo social y económico de Segorbe a lo largo de la historia, sobre todo a nivel medieval. No solamente tuvo estas decisiones, tuvo otras, ya que sus convicciones humanistas eran en defensa de la Hamar judía, o eliminar determinadas innumerables prohibiciones que habían, que impedían las transacciones comerciales y afectaban incluso negativamente la hacienda feudal, o la convivencia entre las comunidades, con cristianos, moros y judíos. Es decir, fue una reina con capacidad de mando, que sustituyó al rey en épocas que estaba fuera, y tuvo que tomar decisiones importantes, pero que aquí la destacamos pues por el hecho de que su decisión ha tenido y va a tener a lo largo de la historia una importancia trascendental, sobre todo en el desarrollo de la agricultura de Segorbe. Destacar, por ejemplo, también que tenemos en la estatua, que el sello es el que tiene en la estatua de Segorbe, el escudo de la reina de María de Luna normalmente se representa, es un escudo en losange partido. En el primer cuartel es de oro con dos palos de gules. El segundo cuartel es de plata con un creciente ramversado, jaquelado de oro y sable, y campaña jaquelada de oro y sable. Es un losange de ángulos rectos. También el símbolo que tenemos en la figura es el contrasello de María de Luna, y indicar que, como he dicho anteriormente, que es un personaje histórico que va a repercutir, además de que la economía de Segorbe va a repercutir en nuestro caso en la flora que vamos a encontrar en este valle del Palancia, ya que este tipo de la agricultura ha desarrollado unos campos de cultivo con unas zonas, como he dicho, antropizadas, unas zonas con suelos nitrificados, suelos subnitrificados, que han permitido una comunidad de sarbenses y ruderarias que va a determinar una biodiversidad de flora, que es la que también vamos a estudiar. Formando parte de la familia de las solanáceas, tenemos un género muy importante, bien representado en la comarca, y es el género Iorciamus. Ya hemos descrito una especie que es el Iorciamus niger, claveleño negro o hierba loca o tabaco bord. Esta planta es que ya hemos descrito, sobre todo que vive en la parte más interior de la comarca, en Toro, Barracas, en zonas más interiores, aunque también la podemos encontrar en la zona también inferior. Es una planta, como en su día dije, pues de bastante porte, que se distingue por las flores, que tiene un cáliz acampanado con 5 sépalos, una corola pues blanco amarillenta de unos 5 pétalos, y una corola violácea con unas venaciones muy púrpuras. Las flores son de un tamaño considerable y la planta también tiene un porte considerable.
aquella planta pues es considerada tóxica por los principios activos que contiene, ya que contiene iorciamina, escopolapina, atropina, es decir, alcaloides estrapónicos. Ahora vamos a describir otra especie de este género, el Leiorciamus, que es el género Albus. El nombre popular sería el hierbeleño dorado blanco o hierba loca. Esta especie, aunque tiene las mismas propiedades calmantes y narcóticas que la anterior, es menos activa, aunque sí que este caméfito subfruticoso o hemiquitófito pianeal es más frecuente que la anterior, la podemos encontrar más frecuentemente en la comarca, tanto en la zona valenciano-tarraconense como en la maestracense. Es decir, así lo hemos visto en Gaibiel, lo hemos visto en la muralla del Argen en Segorbe, en el casco histórico de Gérica también, en la horma, digamos, que existe en la glorieta de Segorbe, que da a donde estaba ubicado antes el portal de la Maza, en la calle Los Naranjos, en Soneja, en Altura también lo hemos visto. Es decir, esta es más fácil de encontrar, suele habitar en zonas antropizadas, en zonas donde en suelos formando parte de suelos herbazales nitrófilos, donde se ejerce una acción antrópica, en corrales, paredones, ejidos. Forma parte, por ejemplo, de comunidades de Chenopodium muralis, también en Parietea, también. Podemos decir que es una planta herbácea, que aunque escasa es más fácil de encontrar, como he dicho, en la comarca que el Leiorciamus niger, y se caracteriza también por tener unos tallos muy pilosos, con una base algo leñosa. Tiene muy mal olor también, las hojas son alternas, pecioladas. Hay que indicar que el Leiorciamus niger son sesiles, las hojas son tan pegadas al tallo. Tiene un margen irregular, dentado, profundo o hendido, y las flores también tienen 5 pétalos, son de un color blanco amarillento, casi verdosos. El cáliz está formado por 5 sépalos y la corola tiene pues la base del tubo o garganta de un color violáceo. Las flores se disponen en las axilas de las hojas y están orientadas hacia un lado. Además es característico que una vez cuando se desarrolla la planta, las flores están aplicadas al tallo y se disponen en una inflorescencia más o menos larga, bastante singular en su forma, ya que están todas las flores ubicadas con los cálices hacia el mismo lado. Es una planta que la podemos encontrar, como he dicho, en paredones, incluso formando parte en algunas zonas donde junto a inflorescencias secas de años anteriores. Es una planta que no se utiliza porque es una planta muy tóxica, ya que tiene principios activos tropánicos como la escopolamina, la atropina. La acción farmacológica que presenta pues es una acción parasimpático-hemolítica y es depresora del sistema nervioso central. También tiene acción hipnótica, es espasmolítica de la musculatura lisa y es midriática. Por eso su uso pues está contraindicado, ya que se considera una planta tóxica, al igual que la otra especie, que es Leiorciamus niger. Aunque esta tiene menos cantidades de principios, también es tóxica, ya que tiene propiedades calmantes y narcóticas como aquella, aunque menos activa. Se debe de utilizar bajo control facultativo. A nivel popular sí que se ha empleado pues tópicamente como antiodontálgica para enjuagues preparados a base de hojas, para el dolor de muela. También externamente se ha empleado como vulneraria, antiséptica, demulcente. Es decir, en definitiva se ha empleado pues como analgésica también, como tópicamente. Sus propiedades psicotrópicas se han de utilizar con mucho cuidado y sobre todo por un control facultativo, ya que esos principios activos pues a pequeña dosis son tóxicas y puede traer problemas y una intoxicación importante. Es una planta también singular, sobre todo por esa pilosidad que tiene, por el aspecto que tienen las inflorescencias, y que la distinguiremos de la anterior porque aquella tiene, el Leiorciamus niger, tiene más porte, los pelos son más largos y las flores aquella son más un amarillo no tan claro, es más oscuro y tiene unas venaciones más y púrpuras muy destacables aquella. Esta tiene la base oscura, pero las hojas son más claras y las inflorescencias pues son más laxas, aunque tiene muchas flores, pero no son del tamaño de las flores del anterior, del Leiorciamus niger, que es la más tóxica,
pero tanto una como otra no se deben de emplear porque los principios tóxicos son los mismos, en mayor o menor cantidad, pero que en definitiva producen una intoxicación similar. A continuación vamos a describir un árbol que, aunque es cultivado, también lo podemos encontrar asilvestrado en la comarca. Por tanto, forma parte de lo que es la vegetación de la comarca de Alto Palancia. Es un arbusto que generalmente lo podemos encontrar asilvestrado pues, en márgenes de caminos, carreteras, cunetas. Prefiere pues zonas cálidas y suele ubicarse en la parte baja de la comarca, es decir, en la zona valenciano-tarraconense, en el piso termomediterráneo y mesomediterráneo. Lo hemos encontrado en Segorbe, en Jérica, en Altura, Soneja. En concreto estamos hablando de la familia de las punicáceas y más concretamente del género Púnica y la especie Granatum. El nombre popular es el granado, mangranero, mangranero borde, mangraner. Es un árbol conocido desde la antigüedad. Ya en la Biblia se hacía referencias a este fruto. Los romanos también lo conocían gracias a los fenicios. Su origen es del Oriente Medio. Fue traído gracias a Europa por los bereberes, quienes trajeron este fruto a Europa. La ciudad de Granada, por ejemplo, fundada en el siglo X, se debe también a el nombre por la granada. Es una planta, es un árbol que desde el punto de vista descriptivo podemos decir que es muy ramificado, es espinoso, tiene una corteza de color ocre, las hojas son opuestas, pecioladas y lustrosas, tiene unas flores grandes, aisladas de un color rojo muy llamativo y vistoso. Incluso se habla de que el cáliz es coriáceo a modo de saco, terminado en 5, 6 o 7 dientes en el extremo. Tiene una forma característica que hace que incluso se diga que se utilizó en la corte del rey Salomón para hacer las coronas. La forma se tomó como imagen precisamente el cáliz de este fruto. El fruto es la granada, muy conocido. Cuanto a esta planta podríamos decir que tiene una utilidad tanto farmacológica como popular. Se utiliza tanto la corteza de la raíz y los frutos. Los principios activos que contiene la raíz, pues contiene materias minerales, en su mayoría oxalato cálcico, también tiene taninos, tiene alcaloides derivados de la piperidina, como la pelletidina. También luego tenemos las semillas, que son ricas en derivados estrogénicos. Los frutos también contienen taninos y los frutos son antipiréticos, refrescantes, estrogénicos también. La corteza de la raíz se ha utilizado como vermífuga, aunque se está descartado su utilidad por el hecho de que la presencia de peterina, que es la que precisamente actúa contra los centros nerviosos de los parásitos que hacen que los paralicen y los expulsen, la presencia, como he dicho, en la corteza de estos principios, de estos alcaloides derivados de la piperidina, hace que se descarte su utilización. Indicar, por ejemplo, que la corteza también hervida se ha utilizado en un tinte rojo que se extrae de esta corteza. Como acciones farmacológicas, pues ya he dicho, es decir, que la corteza se ha utilizado como antihelmíntico, sobre todo en tenias, aunque hoy en día está en desuso por su toxicidad. La corteza de los frutos pues se ha empleado como astringente, como antidiarreico. Los frutos o granadas pues se ha empleado como refrescante, si obtiene alguna bebida, como estrogénico, como antipirético. De indicar que la granada pues es rica en antioxidantes, en potasio, en calcio, en magnesio, en hierro, en manganeso, en cobre, en zinc, en vitamina C, B y el complejo B y E. Indicar pues que, por tanto, que las indicaciones que se utilizan han sido como la corteza de la raíz en teniasis, los frutos pues en diarreas, estomatitis, en faringitis y pues en vaginitis también se ha empleado. Los frutos se han empleado en fiebre, catarro, gripe. En la cultura popular se ha utilizado como antiinflamatorio y antiséptico. Las hojas, pues por el ácido que tiene betúlico y usórico, también se ha utilizado como antiodontálgico. La presencia, como he dicho, de las pelleterinas hace que, como son algunos alcaloides neurotóxicos, hacen que la corteza de la raíz pueda dar lugar a intoxicaciones, provocando pues hipertensión y disminución incluso de problemas en el riñón, náuseas, vómitos, diarreas, vértigos, depresión. Por lo tanto, no debe de emplearse esa corteza de la raíz en embarazadas, ni en niños menores de 5 años, durante la lactancia tampoco. Esta tampoco se debe emplear en personas con problemas depresivos o nerviosas.
Por ello, en caso de emplearse como tenífuga la corteza de la raíz, se debe de utilizar bajo control pues facultativo. De esta planta podríamos indicar que el nombre el género, pues púnica, deriva de los fenicios, que quienes fueron los difusores de este cultivo. El género, la especie granatum deriva del adjetivo del latín granatus, que significa con granos, que es debido a las semillas del fruto. Precisamente pues el nombre, la arma granada deriva del nombre de este fruto. En esta planta se conoce ya desde la antigüedad. De hecho, se encuentran huellas en documentos súper antiguos. Así lo hemos encontrado en jardines, los jardines pensiliers de Babilonia, en los bajorrelieves de egipcios. Incluso en los antiguos egipcios preparaban un jugo con un vino ligero, con un sabor a frambuesa. En definitiva, es una planta conocida desde la antigüedad. También se utilizaba de los granos de granada, se extrae una bebida que es el sambú, utilizada pues en curas de regeneración y de limpieza interna. El jugo de la granada también mancha los tejidos permanentemente. Igualmente el jugo de la granada pues se utiliza pues, como tinte natural. Existen algunos trabajos en el que demuestran el que el consumo de granada tendría ciertos efectos beneficiosos a nivel cardiovascular o la prevención de determinados tipos de cáncer. En definitiva, es una planta que ha tenido y tiene mucha utilización, tanto en maceración, por ejemplo, de la corteza de la raíz seca, como la infusión de flores por vía interna, y también, por ejemplo, en el caso de uso externo, se ha empleado en enjuagues bucales o gargarismos, o en lavados o irritaciones vaginales. Así los frutos, pues como he dicho, se han utilizado por concentración vermífuga, pero sobre todo la corteza de la raíz de la que tiene estas acciones vermífugas, pues porque paraliza, digamos, el intestino de estos parásitos y provocan la eliminación. Las flores y la corteza pues del fruto pues son astringentes, libremente diuréticas, se han empleado por tanto en diarreas, gastroenteritis, colitis. También en inflamación de encías se han empleado, gingivitis. Su infusión, por ejemplo, se ha empleado en enjuagues bucales. También se ha empleado en faringitis, amigdalitis, en gargarismos e incluso en leucorrea. En flujo vaginal blanco, por ejemplo, se aplica en irrigaciones vaginales. En este caso lo que se utiliza es una infusión bien filtrada. En definitiva, es decir, los usos han sido muy extensos, pero que es una planta que hay que tener esa precaución por la presencia de alcaloides neurotóxicos en la corteza de la raíz. Entonces es conveniente no utilizarla. Es preferible utilizar simplemente el fruto como un alimento, ya que es un alimento que se considera como una superfruta por su variedad de vitaminas y antioxidantes, pero que se debe descartar el uso de la corteza de la granada. Muchos pueblos consideran a la granada como un símbolo de amor, de fertilidad, de prosperidad. Se ha utilizado, por ejemplo, para hacer sorbetes de bebidas, por ejemplo, de sirope de granadina, que es un ingrediente que se utiliza en platos cocinados. Es decir, las fibras de la granada pues son más insolubles, son irritantes, no deben, por ejemplo, en personas que tienen problemas intestinales, no deben emplearse. Formando parte de la familia de las caprifoliáceas, tenemos un género que es el género Sambucus. Aquí hemos descrito ya el Sambucus nigra o saúco, muy conocido en la comarca, muy utilizado a nivel popular. Ahora vamos a describir otro dentro de este género del Sambucus, otra especie que es el Sambucus ebulus. El nombre popular sería el de yezgo, bol, saúco pudén, en castellano saúco menor, saquillo. Es una planta también utilizada, pero que hay que tener mucho cuidado, pues porque por ejemplo, las bayas son tóxicas y hay que diferenciarlas de las del saúco, porque son muy parecidas. Un rasgo distintivo de esta planta es que el olor es más desagradable que la del saúco. Es una planta herbácea, glabrescente, tiene unos tallos erectos, escasamente ramificados, tiene, como he dicho, un olor fétido, desagradable. Tiene unos rizomas reptantes, las hojas están divididas en 8 o 10 foliolos lanceolados, dentados, sucesiles y estípulas lanceoladas. Son bastante singulares y permite distinguir la planta desde distancia, es decir, una planta que por su singularidad en la forma fácil de distinguir.
sobre todo además por las flores. Las flores son blancas, tienen unas anteras púrpuras, están dispuestas en inflorescencias muy densas, ramificadas de 5 a 16 centímetros de diámetro. Está formado por unos corimbos muy densos, muy bonitos. El fruto es de un color negro, una baya de color negro. En cuanto a dónde podemos encontrar esta planta, pues forma parte de herbazales higronitrófilos, sobre todo en márgenes de cultivos de regadío, en herbazales tanto nitrófilos como hidrófilos, márgenes de acequias, suelos arcillosos y calcáreos. Forma parte de lo que se denomina Urticos sambucetum nebuli. Este geófito rizomatoso, por tanto, lo encontraremos tanto en el termomediterráneo como en el mesomediterráneo, pero tanto en la zona valenciano-tarraconense como maestacense no es muy abundante, más bien lo podríamos considerar como raro, pero lo podemos encontrar con cierta frecuencia en la comarca, sobre todo en determinados biotopos. Así lo hemos encontrado en Maté, pues en Segorbe, por ejemplo en Almagrán, en Agustina, en Utrillas también, en Soneja, Jérica, en Altura. En cuanto a la parte que se ha utilizado a nivel farmacológico y popular las flores. En cuanto a los principios activos que contiene, pues hay que indicar que las hojas tienen sambunigrina, tienen aceite esencial, tienen ácido málico, tartárico también. En los frutos pues tienen taninos, tienen glucósidos, pigmentos antioceánicos, también azúcares, ácido málico también. La raíz también tiene sambunigrina, saponina, ácido acético, málico, y las flores tienen flavonoides y sales potásicas. En cuanto a las propiedades medicinales, pues son parecidas a las del saúco, al saúco negra, utilizándose la raíz, las hojas, las flores, los frutos. Pero hay que tener mucho cuidado en esta planta, sobre todo las bayas, porque son tóxicas. Incluso en el caso de la raíz o las hojas, no sobrepasar las dosis, también por eso la presencia de estos principios tóxicos. Se ha utilizado por sus propiedades como sudorífica, como diurética, como laxante, como diurética, por ejemplo, en casos de retención de líquidos, pues una decocción de, por ejemplo, de hojas. Como sudorífico se ha empleado también en gripes, en resfriados, sobre todo en aquellos casos que interesa eliminar una eliminación de toxinas, que es el caso de procesos gripales. Por ejemplo, también como del mucente, se ha empleado en lavados, en baños corporales. Se ha utilizado también externamente en compresas para dolores reumáticos. Incluso se ha utilizado decocciones como insecticida para ahuyentar los insectos. En definitiva, es una planta que hay que tener, incluso los frutos se han empleado como colorantes, es decir, pues ya que digamos el producto que se obtiene al exprimirlo, pues se utiliza como colorante, es un rojo oscuro. Por su toxicidad no se recomienda, es un empleo medicinal estos frutos. En medicina popular incluso se ha empleado también en mordedura de víboras, de perros, por ejemplo. La utilización, por tanto, es relativa, aunque se ha utilizado, no se debe de emplear porque la presencia de sambunigrina, tanto en las hojas como en las cortezas, como en los frutos o en la raíz, aunque en menor cantidad en el saúco que en el saúco, pero es importante, hay que tenerlo en cuenta, sobre todo porque si sobrepasan las dosis puede haber una toxicidad. De hecho, los frutos son muy tóxicos, al igual que las semillas, se han dado casos de intoxicaciones mortales. No se conocen casos de veterinaria, pero sí que es importante tener en cuenta el apartado este de la toxicidad de esta planta. Por tanto, si se desconoce su uso, es mejor no utilizarla por el hecho de estos principios como la sabonigrina, que es un glucósido cianogenético, el no utilizar la planta por la toxicidad. Fundamentalmente las bayas, que se pueden confundir con la del saúco y son muy tóxicas, igual que las semillas. Es una planta que, como he dicho, en la comarca la veremos con relativa frecuencia en determinadas zonas y que se la distinguiremos muy bien por las flores, son blancas en unos colimbos densos, por las hojas lanceoladas y dentadas y por ser una planta herbácea, a diferencia por ejemplo del saúco, que suelen ser más de un porte a un arbusto ya de mayor porte, aunque las hojas también las flores también se disponen en esos colimbos blanquecinos, pero en este caso el saúco es mucho más grande, más porte, es un arbusto. Esta en cambio es una planta herbácea, el que hemos descrito ahora, que es el Sambucus ebulus. Formando parte de las angiospermas y dentro del orden de las ranunculares, tenemos una familia que es las ranunculáceas,
muy extendida a nivel mundial, prácticamente formada por alrededor de 54 géneros, que estará formada por unas 2.525 especies. Es una familia muy singular, muy particular, sobre la que hemos de indicar que hizo la tesis doctoral el insigne botánico y farmacéutico don Carlos Pau Español, un segorbino. Indicar que esta familia, las Ranunculáceas, es muy peculiar por varias características. En primer lugar, por la presencia de un glucósilo, la ranunculina, que es común en la familia, que una vez ingerido pues libera la protoanemonina y puede causar pues en el ganado y animales domésticos diversos trastornos, narcosis, parálisis muscular, insuficiencia respiratoria, incluso la muerte. Otra característica de esta familia es la presencia de nectarios. Las flores presentan un nectarios en los pétalos que producen un néctar rico en sacarosa. Y otra peculiaridad también importante es la relación entre el insecto polinizador y la planta, que puede ser muy estrecha, incluso llegar a haber una dependencia muy concreta. En la comarca de Alto Palancia, la familia de las Ranunculáceas está muy bien representada. Tenemos géneros como la Quilegia, tenemos la Consolida, la Defilinium, el Ranunculus, también tenemos varias especies. También tenemos la Hepática, la Defilinium y la que vamos a describir ahora, que es el género Clematis, y en concreto la especie Clematis vitalba. El nombre popular es la Clematidie vitalba, hierba muermera y hierba de los portioseros. Es un arbusto trepador con unos tallos ramificados. Las hojas son opuestas, pecioladas, pues de 1 o 2 pineticompuestas, con unos foliolos ovados, agudos, y tiene un margen dentado lobulado, raramente enteros. Las hojas en la otra especie, que es la flámula, son un poquitín más pequeñas. Las flores, en este caso, la vitalba, Clematis vitalba, tiene 4 tépalos blancos pilosos en las dos superficies, que también la diferencia de la otra especie, que es la flámula, que son lampiños. Son aromáticos, los pétalos, con numerosos estambres. La flor, las anteras son más cortas que el filamento estaminal. El fruto es en núcula, poco comprimida y con una larga arista plumosa. Es una planta común, una común en la comarca, no tanto como la fámula, pero sí que es bastante, la podemos ver frecuentemente. Así la hemos encontrado en Segorbe, Altura, Navajas, en la Sierra Calderona, en la Sierra Padán, en el Jimia Almonacide, en Mate, Gaibiel, en Chobar. Es decir, este Nanophanerophyton lianoide, subverciófilo, lo encontraremos por tanto en los pisos tanto termomediterráneo, mesomediterráneo como supramediterráneo, y en las zonas coológicas valenciano-tarraconense y maestracense. Podemos decir de él que es relativamente frecuente, formando parte de las olas espinosas, en sotobosques, en bosques caducifolios ribereños, y en mixtos, por ejemplo en rebollares, carrascales, choperas, en zonas umbrosas, en bordes de caminos. Es muy frecuente verlo también en terraplenes, en márgenes de acequias, en barrancos, en ramblas. Forma parte de Pulitae albae, de Rubo ulmifoli Corieraceae myrtifoliae, por ejemplo, o del Prunus rubio ulmifoli también. Es una planta con unas características, podemos considerar que es tóxica por los principios activos que contiene. Aún así, pues tiene sus aplicaciones. Se utiliza a nivel popular las hojas. Los principios activos que contiene, pues contiene saponósidos, como la protoanemonina, un glucósido que libera una lactosa, que le confiere pues unas propiedades que pues actúa como un potente rubefaciente y analgésico. De hecho, se ha empleado pues en neuralgias o inflamaciones osteoarticulares, pero por a nivel tópico, ya que hay que tener muy en cuenta, es muy peligroso, porque de hecho la aplicación tópica puede provocar el jugo de las hojas, puede provocar incluso un dermatitis de contacto por esa acción vesicante que contiene, incluso puede llegar a producir ulceraciones. Es hasta el punto de hecho el nombre de hierba de los pordioseros viene por estas propiedades vesicantes y rubefacientes que le confiere la protoanemonina. De ahí el nombre este de hierba de pordioseros o hierba del Llagues se debe a que en época medieval pues los mendigos, vividores de aquellos tiempos se provocaban, digamos, estas llagas espectaculares en piernas y brazos y provocaban, digamos, la misericordia. A destacar, por ejemplo, que dice que las llagas, los pícaros, buenos pícaros, los más avispados, se quitaban las llagas cuando querían con simplemente aplicar unas hojas de acelga. La acción vesicante de la piel, sobre la piel, pues de la protoanemonina es importante.
es todavía más peligroso, no se debe de utilizar por vía interna, ya que si ingiere puede provocar gastroenteritis, incluso problemas diarreico, lesión renal, incluso puede provocar la muerte o parálisis respiratoria. Entonces la única cosa que he utilizado ha sido pues un extracto fluido en pomada, se ha aplicado en forma de fricciones locales, pero no se debe utilizar por vía interna, precisamente por estos principios activos, la protoanemonina, los saponósidos, que tienen todas las partes de la planta y por tanto resulta tóxica, y solamente es utilizado por vía externa, pero con mucha precaución en extractos muy diluidos y aún así con cierta peligrosidad, precisamente por esta capacidad rubefaciente y vesicante de provocar ampollas importantes, sobre todo dependiendo de la sensibilidad de la persona que se las aplica. Formando parte de la familia de las convolvulaceas, familia caracterizada por la forma de la corola en forma de campana, tenemos un género, el Convolvulus, una especie en concreto Convolvulus sepium, también denominada Calistegia sepium, subespecie sepium. El nombre popular, digamos, es la correhuela mayor, por ejemplo, hierba campana, correggiola gran. Es decir, esta planta es muy conocida, es común, pues porque habita en herbazales húmedos próximos a cursos de agua, ríos, acequias, formando parte de cañaverales, carrizales, eneales, pues bosques riparios, es decir, forma parte de Convolvulatalia sepium. Es una planta que necesita suelos profundos que tengan determinada humedad edáfica. Eh, Desde el punto de vista descriptivo podemos decir que es una hierba voluble con unos tallos angulares, trepadores, que llega a cubrir las zonas donde se presenta. Incluso en las cañas forma verdaderos mantos tupidos, si tiene, porque tiene bastante, es enredadera. Son hojas simples con largos peciolos, sagitadas y con aurículas truncadas. Las flores son solitarias, axilares, pedunculadas con un pedúnculo largo, erecto normalmente, con una cola de color blanco llamativo, a veces rosadas, en forma acampanada. Los sépalos son ovado-lanceolados, tiene dos estilos y el ovario es libre dentro de la flor. Presenta dos bracteolas que cubren el cáliz, es un cáliz subglobuloso. Este microptóxitos cadente lo podemos por tanto encontrar tanto en la zona valenciana tarraconense como en la mastacense y en los pisos pues tanto el termomediterráneo como el mesomediterráneo. Así en la comarca lo podremos encontrar tanto en la Sierra Espadán, pues en Segorbe lo hemos encontrado en el río Palancia, también en Navajas, en Soneja, en Geldo, en Vejís también lo podemos encontrar. Es una planta que no se debe utilizar precisamente por la toxicidad. Hay que tener en cuenta que esta planta contiene alcaloides indólicos derivados del ácido lisérgico, como ocurre con la correyola gran, que es la Hipomea purpurea. Tiene acción, por tanto, alucinógena y glucósidos que provocan trastornos gastrointestinales. Aún así, pues se ha utilizado a nivel popular la sumida florida, que contiene pues resinas, azúcares, almidón. A nivel popular, por tanto, se ha utilizado pues como laxante y purgante. También se ha utilizado en la botánica pues también como un laxante pero a baja dosis, también como cologago fue febrífuga, pero ya que aumenta el peristaltismo, pero el hecho de que la presencia de, como entre sus principios activos, contenga alcaloides indólicos, pues hace que no se debe utilizar esta planta y no esté considerada pues no se considere su utilización tanto ni medicinal como popular para fines terapéuticos, precisamente por esa toxicidad de los principios que contiene. Sí que es importante desde el punto de vista ecológico, pues por el hecho de que la podemos encontrar en estos bosques riparios. Además es una especie característica que nos permite la podemos distinguir fácilmente por las flores que son de un porte importante, son grandes y además blancas, a veces algo rosadas, pero en forma de acampanada, y que podemos distinguir a verdaderos mantos que llegan a cubrir otras plantas o algunos árboles incluso en estas zonas próximas a los riachuelos o ríos o lagunas o navajos o incluso acequias. Sobre todo pues siempre pues aguas pues que son pues con o zonas que están con humedad edáfica permanente, que es el digamos el biotopo donde esta planta encuentra su crecimiento adecuado. La familia de las solanáceas en la comarca del Alto Palancia está representada por el género Solanum.
encontraremos dos especies silvestres, es la especie nigrum o la especie dulcamara, pero también vamos a encontrar una especie muy extendida en toda la comarca, que aunque es un cultivo extendido por toda la comarca, también podemos encontrar algún ejemplar silvestrado en suelos hipernitrificados, próximos a zonas de cultivos, zonas antropizadas, escombreras, corrales. Y estamos hablando de la especie tuberosum, es decir, estamos hablando de lo que se conoce como la patata, la patatera, en valenciano los creilles. Esta planta es una planta originaria de América del Sur, cultivada en todo el mundo por sus tubérculos comestibles. Existen miles de variedades que se han ido modificando para buscar mayor rendimiento y adaptabilidad al territorio. Fue domesticada, digamos, en el altiplano andino por los habitantes de allí hace 7.000 años, traída por los conquistadores españoles como, digamos, como un descubrimiento botánico, como curiosidad, y aquí se ha desarrollado más como lo que es una planta alimentaria. De hecho, el cultivo de la patata representa uno de los cultivos más importantes del mundo, superado solamente por 3 cereales, que es el trigo, el arroz y el maíz. Es decir, es una fuente de alimento del mundo importante, y también lo ha sido en la comarca desde que se conoció este tubérculo. Como descripción de esta planta podemos decir que es una planta herbácea, vivaz, que puede alcanzar los 90 centímetros de altura, tiene unos tallos alados, con unas hojas alternas, divididas en folíolos desiguales, y en las flores tiene una corola blanca, una corola blanca o un color más oscuro, y púrpura, agrupadas en cimas pedunculadas. El fruto es en baya de un color verde, y la parte comestible está en la raíz, en los tubérculos que tiene la patata. La patata podemos decir que el nombre de la palabra viene de papa, que procede del término quechua, que es papa, y del cruce entre lo que es batata, que es la hipomea batata, y la papa resulta lo que es la patata, el nombre, digamos el origen etimológico. Ya te he dicho, una planta que es una planta herbácea, tuberosa, tiene una inflorescencia con alrededor de una 30 flores, normalmente son 7 a 15. Los tallos pueden ser erectos o semidecumbentes, y la corola, como he dicho, está formada por 5 pétalos unidos en forma de estrella, con unas 5 enteras unidas formando un tubo alrededor del pistilo. La corola es blanco-azulada y depende de la cantidad de antocianinas presentes en ella. El fruto es en baya, parecido a los tomates. Presenta 3 tipos de tallos, que son uno aéreo y 2 de tallos subterráneos, como son los rizomas y los tubérculos, que están formados por tejido parenquimático, que es el órgano de almacenamiento de los nutrientes. Los tubérculos, la patata, pues viene a tener una composición alrededor del 78% de agua, el 18% de almidón, un 2,5% de proteínas, también tiene alrededor de 0,5 de lípidos, tiene vitaminas, vitamina C, del complejo B, por ejemplo, la riboflavina, la tiamina, la niacina. También tiene A, minerales como el calcio, potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro. Tiene poco sodio, lo que le hace interesante en las dietas bajas en sodio. En cuanto a este geófito, lo podemos encontrar el cultivo en toda la comarca, pero sobre todo en la zona más media y baja. Podemos ver cultivos en Jérica, en Segorbe, en Navajas, en Altura, Geldo, etc. En cuanto a los principios activos de la patata, podemos decir que contiene almidón, tropeína, oligoelementos, sales minerales también, taninos, ácido clorogénico, ácido cafeico, cumarinas. A destacar también la presencia de lo que es un alcaloide, que es la solanina, que forma parte, además de los frutos verdes, de las hojas, de las flores, y también de la patata, en lo que son los ojos de la patata, donde están las yemas, donde germina. Esta solanina puede provocar intoxicaciones graves. La cantidad que hay es pequeña, pero si las patatas están almacenadas durante mucho tiempo o germinadas, acumulan más solanina, lo que puede dar intoxicaciones por la presencia de solanina. En cuanto a las acciones farmacológicas de la patata, pues se ha utilizado el zumo de patata, se actúa como antiácido, popularmente se ha empleado como demulcente, antiinflamatorio, antirreumático. La patata fundamentalmente se ha utilizado como un alimento equilibrado, casi completo, además a su vez neutraliza lo que es el exceso de ácido del estómago. Como indicaciones se ha empleado en gastritis, en úlceras gastroduodenales, gastroduodenitis, por ejemplo.
Pero es importante destacar el hecho de que cuando las patatas están grilladas o se han irradiado mucho con el sol o por ejemplo han recibido golpes, lesiones mecánicas, pues acumulan solanina, pudiendo dar una intoxicación importante. En cuanto en las patatas, por ejemplo, consumidas con cáscara, pues son una excelente fuente de fibra. La patata se ha utilizado, o la papa también se ha utilizado como para fabricación de purés, cremas, para sopas, tortillas, para masas, para soufflés. De la fermentación de los tubérculos, pues se obtiene una bebida alcohólica, por ejemplo, como una variedad de vodka, también el aquavit, que es escandinavo, o por ejemplo el sochu, que es japonés. A nivel industrial, el almidón de la patata, pues cada vez se utiliza más en industria, pues se ha fabricado incluso colas de pegar, cosméticos, por ejemplo, pues pasta dentífica, cremas, champú, un tipo de comprimido de pastillas. En la industria del papel, pues para papel de prensa, el cartón carrugado. Es decir, tiene muchas aplicaciones. Indicar, por ejemplo, aunque la patata está vieja, digamos, está grillada, está verdosa, tiene solanina, la intoxicación puede ser peligrosa, tanto a nivel de alteraciones gastrointestinales, como diarreas, vómitos o dolor abdominal, como alteraciones neurológicas, como alucinaciones, dolor de cabeza. El contenido, pues aumenta, como ya he dicho, pues con la exposición al sol o las lesiones mecánicas. Indicar, por ejemplo, que el pelado o el tratamiento, el cocinado, disminuye o destruye parte de la solanina, pero sigue permaneciendo, le queda parte de esa solanina, es decir, eso puede provocar una intoxicación. Destacar, por ejemplo, que en las épocas de guerra, donde se consumían patatas, incluso a veces patatas viejas o que estaban grilladas, pues se le llegaba a dar casos de intoxicaciones porque eran patatas ricas en este glucoalcaloide y provocaba una intoxicación pues importante. Indicar, por ejemplo, pues que la patata, el cultivo de la patata, aunque está muy extendido en la comarca, hay que utilizarla lo más pronto posible, la patata, es decir, conservarla. Hoy en día existen productos para conservar, evitar que germine las patatas, pero evitar el consumir patatas pues que sean muy antiguas o que están expuestas al sol o que estén verdosas o han recibido golpes por la presencia de este tipo de alcoholoide. Destacar que también de la patata pues se ha obtenido un alcohol por destilación de la patata, pero que también que sigue conteniendo el aceite esencial de la patata y también contiene alcohol amílico, siendo productos tóxicos también. La inspiración incluso del vapor que provoca al tratarse de un veneno irritante es muy activo, provoca dolores espasmódicos en el pecho, tos, náuseas, vómitos. El cultivo, por ejemplo, los cultivadores de patata, los agricultores, a veces incluso con el contacto con estos tubérculos, con la piel, con el jugo que produce, puede provocar cierta dermatitis de contacto a algunas personas. Pero independientemente de estas precauciones que hay que tomar, lógicamente, la patata es uno de los cultivos más importantes a nivel mundial y por supuesto a nivel de la comarca, y le he indicado porque son muchos los cultivos, sobre todo ahora menos, pero durante estos muchos años han estado muy extendidos, ha sido una fuente principal de la alimentación. Indicar pues que se ha utilizado además de para alimentación, pues para, como he dicho, en indicaciones para como gastritis, úlcera gastroduodenal. El uso tópico se ha utilizado en quemaduras, en eczemas, en síndromes que cursan con purito. Se ha utilizado el jugo fresco al iniciar las comidas como antiácido. Es conveniente la utilización pues con control facultativo. Y también se ha utilizado en polvo, en pomadas, en cataplasma, para el uso tópico. Es decir, es un producto pues con múltiples usos y que aquí se ha resaltado pues la presencia de que la podemos encontrar además de como cultivo extendido, como asilvestrado en algunas zonas de la comarca, por el hecho de que en zonas ni muy gentrificadas o antropizadas puede estar algún ejemplar subespontáneo. Un helecho que podemos encontrar con relativa frecuencia en la comarca es el perteneciente a la familia de las adiantáceas. El nombre científico es el Adiantum campillus veneris. El nombre popular es culantrillo de pozo, capillera, también adianto, arañuela también se le puede llamar, culantrillo, falsia también se le ha llamado, incluso se le ha llamado cabello de Venus. Existe en la bibliografía, se habla de Lucio Apuleyo, que era un filósofo y botánico
del siglo IV después de Cristo, autor de Herbarium, que hablaba sobre la similitud recordaba a los cabellos de Venus. Como decía, es una planta conocida, se ha utilizado a nivel popular y a nivel farmacéutico. La podemos ver primeramente, como descripción, podríamos decir que es un helecho provisto de un grueso rizoma que está cubierto de escamas de un color castaño oscuro. Las frondes pues miden alrededor de 10 centímetros a 50 centímetros de longitud, con un peciolo negro brillante y unas láminas en forma de abanico, dividida en segmentos, flagelados con una nerviación paralela y un borde lobulado. Los esporangios pues están situados en el borde de las pinas, que son flaveladas, y están protegidas por pseudoindusios. Es una planta que podemos encontrar colonizando frecuentemente pues roquedos, muros, paredes por donde rezuma el agua, en fuentes, en cuevas, en lugares con cierta más o menos umbrosos. Tiene una apetencia por los medios calcícolas, es una especie por tanto basófila. Este geófito rizomatoso lo podremos encontrar en la comarca, tanto en la zona valenciano-tarraconense como maestracense, es decir, en la zona media, baja y la superior, y en todos los pisos bioclimáticos. Lo hemos encontrado pues en Agustina, en la Gran Segorbe, en Jérica, en el río, en las fuentes, en Geldo, en la Soneja, Navajas, Altura, etcétera. Es decir, en sitios donde el biotopo mantiene unas condiciones de humedad umbroso y donde rezuma el agua, fuentes, es fácil encontrar en los bordes esta planta. En cuanto, de hecho, el nombre de la planta, Adiantum, procede del griego adiantos, que significa lo que no se moja, y es que parece como si cuando el agua cae sobre ella las hojas no se mojaran, parece como si fuera impermeable. De ahí viene el nombre de Adiantum capillor veneris. Es una planta utilizada a la sumida aérea, tanto, sobre todo popularmente. Los principios activos que contiene pues son mucílagos, taninos, principios amargos como la capillarina, flavonoides como rutósido, isocarcetósido, triterpenoides, por ejemplo, adiantona también, ácido gálico, y también tiene trazas de aceite esencial. En cuanto a sus acciones farmacológicas, pues por su abundancia el mucílago pues es un excelente emoliente, protector de las mucosas, tiene acción antiinflamatoria, béquica, expectorante. También presenta acción astringente por los taninos. En cuanto a su utilización, pues se ha utilizado en bronquitis, catarros, faringitis, infecciones urinarias. También se ha utilizado para corregir por su acción irritante de las mucosas, para, digamos, el efecto de determinadas plantas, otros preparados de otras plantas, pues esta acción protectora, digamos, que presenta el adianto. Es una planta en definitiva pues que se ha utilizado pues tanto en infusión pues como en pues, alrededor de 30 gramos por litro de agua, como en jarabe. Es una mezcla pues de la decocción también con miel, se puede hacer el jarabe, y también por uso externo se ha empleado en cataplasmas, que es machacando la planta, que es la que se ha utilizado normalmente pues como para evitar la caída del cabello. Se aplica directamente sobre la cabeza. Pues se habla incluso que pues evita la caída del cabello, incluso algunos establecen que facilita la vuelta a salida del cabello. También el uso externo se ha empleado en gargarismos, también la infusión se ha utilizado directamente, pero lo que más se ha utilizado ha sido a lo largo de la historia, además de el hecho de que se aplicaba para evitar la caída del cabello directamente, pues la infusión se ha empleado pues como béquico para calmar la tos, tanto la tos seca como la irritación de garganta. Se ha empleado, por ejemplo, en faringitis, laringitis, como he dicho, también en la irritación de la garganta, y por su acción emoliente expectorante se utiliza en bronquitis, en agudas, tanto crónicas, y también se tiene pues acciones pues de regularizar la menstruación, actúa como un menagogo, también en dismenorrea, es decir, disminuyendo los dolores menstruales. Tópicamente, como he dicho, se emplea en dermatitis, estomatitis, gingivitis, vulvovaginitis, pero por sus acciones tanto astringentes como valiente, diurético y menagogo. También se le atribuye como acciones como galactógeno. Es decir, en definitiva, es una planta que se ha utilizado desde antigüedad. Aunque en la bibliografía no indica que es una planta tóxica, sí que puede indicar que en algunos sitios, en la etnobotánica, pues se indica que en algunas zonas se ha empleado pues preparados muy concentrados por su acción a nivel del útero como abortivo en la mujer. Entonces es muy peligroso en utilizar pues preparados concentrados
que han de ser diluidos pues alrededor de, por ejemplo, una infusión de 30 gramos de parte aérea pues de la planta con 1 litro de agua. Se puede endulzar con miel o algún otro producto. De hecho, las decocciones, por ejemplo, se hacen preferentemente con menta o anís, pues precisamente para mejorar el sabor que tiene esta planta. Sí habla también de que en algunas partes se ha utilizado como sustituto del café, y desde muy antiguo pues indicar que se ha utilizado pues para la caída del cabello, triturado y mezclado pues por ejemplo con aceite o vinagre. En definitiva, es una planta pues que, aparte de las utilizaciones que se da a nivel popular, pues es muy singular por la forma que tiene de las frondes, y que podemos encontrar fácilmente. Forma parte casi ya de los ecosistemas estos de los biotopos de alrededor de las fuentes, sitios umbrosos y con cierta humedad, y que por esa forma de los frondes muy singular es un helecho fácilmente de distinguir de los distintos helechos que podemos encontrar en la comarca. Una planta que vamos a describir en el programa de hoy no es propia de estas latitudes, ya que es originaria de Estados Unidos, de América, es decir, de México. Podemos encontrar en Sudamérica, en las Antillas, en Brasil. Lo que ocurre es que en la comarca la podemos encontrar, como se ha utilizado como ornamental, podemos encontrarla también como naturalizada. Estamos hablando de la planta denominada Passiflora incarnata, perteneciente a la familia de las pasifloráceas. El nombre popular es pasiflora, pasionaria, flor de la pasión. Este nombre viene pues porque cuando fueron a Nuevo Mundo, a América, los europeos, pues el aspecto tan curioso que presentaban, pues ya que se distingue fácilmente por sus flores, por la estructura de sus flores, pues en estas flores digamos que encontraron todos los instrumentos utilizados en la Pasión de Cristo, que eran el látigo, los clavos, el martillo, por la similitud de las formas, y de ahí viene pues que se llamará la pasionaria. En cuanto a esta planta, es una planta trepadora, tiene unas hojas alternas, trilobuladas, en cuyas axilas parten unos zarcillos, tiene unas flores solitarias que son pues blancas o rojizas, destacan por su gran belleza. Tiene una corola pues adornada con unos filamentos de color púrpura, y el fruto es carnoso de un color anaranjado. La parte que se utiliza es una planta que se utiliza pues como a nivel farmacológico, a nivel popular. La droga, digamos, que se utiliza son las hojas y las flores. Los principios activos que contiene estas subunidades aéreas pues son flavonoides del tipo carfetol, pues también contiene, por ejemplo, trazas de alcaloides itólicos, armanano, armol, armina. También posee fitosteroles, citosterol. También tiene trazas de aceite esencial. Contiene, por ejemplo, maltol también, fitosteroles, como ya he dicho, es decir, heteróxidos cardiogenéticos, es decir, entre sus componentes. Como su acción farmacológica, fundamentalmente, pues presenta pues acción relajante, espasmolítica, ansiolítica y hipnótica suave. De ahí por eso se ha utilizado las flores como las hojas, por la presencia de estas cantidades de alcoholes indólicos, flavonoides, diversos esteroles, pectinas, pues se ha utilizado por sus acciones, por tanto, sedantes, pues como antiespasmódica o somnífera, pues como inductor del sueño. Así se ha empleado, por ejemplo, en casos de ansiedad, pues estrés, nerviosismo. Es decir, destacar, por ejemplo, que ya la RUS indica, por ejemplo, en el diccionario de las plantas que curan, indica que es una planta que realmente conviene, aunque su origen está en el antiguo imperio azteca, parece ser que sería un remedio muy actual, porque el estrés es algo bastante corriente y sería una planta que se podría utilizar para ello. Se utilizaría para insomnio, pues ya que induce el sueño, también para dolores y espasmos en cólicos biliares, en cólicos intestinales, dismenorrea se puede emplear también en cualquier tipo de dolor, incluso neuralgias. También se ha empleado en epilepsia, en tratamientos complementarios, ya que disminuye la frecuencia e intensidad de las crisis epilépticas, en tratamientos de alcoholismo y drogadicción. Se han utilizado también en tratamientos de deshabituación. Hay que tener en cuenta que estos tratamientos se deben hacer bajo control facultativo. Indicar también, por ejemplo, que los frutos de la pasional, que se llaman la granadilla o maracuya, es rico en vitamina A, vitamina C, pues ácidos orgánicos, son tonificantes, refrescantes. Se recomienda pues en caso de agotamiento, convalecencia de enfermedades. Es decir, en definitiva, es una planta que tiene una utilización ya de tiempo. Es decir, se utilizan las infusiones, una infusión de pues alrededor de 20 gramos por litro de agua.
Y también en curas de deshabitación se ha empleado la droga, aunque se administra en instituciones más concentradas y es conveniente pues un control facultativo, ya que normalmente son tratamientos con otro tipo de tratamientos a la vez, y es conveniente que sea controlado pues un tratamiento pues profesional, un profesional médico. En cuanto pues a los problemas que puede traer la planta, pues además de que las dosis elevadas pueden ser peligrosas, hay que tener en cuenta que va a haber una hipersensibilidad a la droga. No se debe utilizar pues en caso de las personas que están tomando pues bebidas alcohólicas o antihistamínicos o enáticos, es decir, depresores del sistema nervioso. Mm, el hecho de que presente unas pequeñas cantidades, aunque sean de alcaloides, indica que, por ejemplo, en caso de lactancia o infancia o embarazo, no se debe de utilizar, ni tampoco se debe de utilizar en niños pequeños, niños menores, ni siquiera en procesos de deshabitación. En definitiva, es una planta pues, una planta ideal, digamos, utilizada en el sentido de que se ha utilizado para tratamientos sometidos a personas con tensión nerviosa, pero que en determinados casos pues es necesario el control, sobre todo en tratamientos de deshabituación, alcohólico o de drogadicción, y que se considera su acción es fundamentalmente, como he dicho, pues ansiolítica, hipnótica suave, miorelajante y espasmolítica, comparable incluso a la papaverina. La planta pues se describe aquí por el hecho de que la podemos encontrar en muchos jardines y naturalizada en algún terraplén se la podemos encontrar, y por la singularidad de sus flores, pues que son muy llamativas, de un tamaño importante, y por la estructura que presenta, con estas formaciones que presenta en la corola, de color púrpura, y además por los zarcillos que tiene, y luego las flores, que son las hojas, perdón, que son también compuestas por distintos, son trilobuladas, de cuyas axilas parten zarcillos, y en definitiva, por tanto, es una planta curiosa que pues se describe porque, dada la vistosidad de la planta, pues también la podemos encontrar